Enseñanzas de discipulado. Acompáñenme en su Biblia a Hechos 7, del 37 al 43. ¿Qué necesita usted para venir, para estar presente en las enseñanzas de discipulado? Únicamente disposición y una Biblia. Si usted quiere comprar el manual, ya lo tenemos terminado. Este discipulado lo di hace tiempo. Puede acercarse conmigo, con mi esposa. ¿Es obligatorio? No. De hecho, algunos ya lo tienen y si lo quieren traer, adelante. Algunas veces, esta no es la excepción, cuando vamos a tomar nuevamente un discipulado ya visto, le voy haciendo algunas correcciones, tanto ortográficas, porque de repente ya que lo imprimí salieron errores ortográficos, o me di cuenta porque no salieron de la nada, me doy cuenta que los tiene, pero también algunas correcciones en cuanto al contenido, mínimas, pero se hacen. Entonces, lo que usted decida está bien, pero sí lo invito cordialmente a que nos acompañe los días domingos a partir de las 10:30 de la mañana. ¿Cuándo? Ya este domingo que viene. ¿Cómo se titula el discipulado? Propósitos divinos. ¿De qué vamos a hablar? Del motivo por el cual Dios nos creó. Dios nos diseñó con propósitos, sobre todo a sus hijos. Y vamos a ver dónde encontramos esos propósitos y cómo llevarlos, cómo desarrollarlos. Y cuando tú no estás cumpliendo esos propósitos, es que te sientes frustrado y te sientes mal. Y cuando tú los cumples, te sientes en plenitud. Estás en plenitud, de hecho. Hechos 7, 37 al 43. Dice así la escritura: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta les levantará el Señor su Dios de entre sus hermanos, como a mí, a él oirán. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Mucho ojo con esta parte, es la que nos va a dar de lleno nuestro tema. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, ya se le hablaban despectivamente, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Renfán, figuras que se hicieron para adorarlas. Los transportaré pues más allá de Babilonia. Cierre sus ojos, vamos a orar. Concéntrese. Tenemos la dicha, tenemos la bendición de todavía tener nuestro servicio a puerta abierta. Tenemos la bendición de todavía podernos reunir libremente. Entonces vamos a aprovecharlo. Mucha gente ha estado cerrando por uno u otro motivo sus servicios, los hacen en línea, y pregúnteles y le van a decir que no es lo mismo. Usted tiene la bendición de estar aquí presente, disfrútela, aprovéchela al máximo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Exacto, agradeciendo y diciéndole: Señor, que la palabra el día de hoy moldee nuestras vidas y corazones, que pongamos atención, que verdaderamente la pongamos por obra, que esto que tú nos vas a enseñar, mi Dios, sea de provecho a nuestra alma, a nuestro espíritu, y que verdaderamente demos fruto apacible de justicia, que reflejemos a Cristo en nuestra manera de vivir, de ser, de actuar en todo lugar y en todo momento. Gracias, Padre maravilloso. Gracias, Jesucristo, Hijo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Les decimos amén, mi Dios. Esteban sigue hablando elocuentemente. Todavía no terminamos el capítulo 7, obviamente. Estamos en la defensa de Esteban ante el Sanedrín. Esteban continúa hablando elocuentemente acerca de la vida de Moisés. Ya dijimos que la vida de Moisés, aquí en el relato de Esteban, los teólogos la dividen en 4 secciones. Esteban ya nos ilustró con 3 de esas 4 secciones en lo que a la vida de Moisés se refiere. Ya nos habló de su preparación en Egipto, ya nos habló de su partida a la tierra de Madián como fugitivo porque fracasó en su tarea de liberar al pueblo, y ya nos habló también Esteban acerca de la misión que Dios le encomendó, misión que Dios mismo respaldó con señales y prodigios. Esteban trata de enseñar acerca de la misión de Moisés,
al Sanedrín. Él quiere enseñarles que Dios levantó a Moisés como gobernante y como libertador de su pueblo escogido. Lo hace con una intención doble. Primero, que se den cuenta que él sí respeta, la figura de Moisés. Él desea ir mucho más allá. Primero, ¿por qué Esteban está hablando de Moisés? Primero, porque quiere que se den cuenta que él respeta a Moisés, que él no está blasfemando o diciendo cosas en contra de Moisés. Pero él también quiere ir más allá. Él desea presentar a Moisés como un prototipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Rechazado por todos, comisionado y enviado por Dios, gobernante y libertador, acompañado de prodigios y señales, y siendo el profeta por excelencia, el profeta prometido. Esteban no solamente está mostrando respeto por Moisés, en realidad Esteban está dándole una cátedra al Sanedrín de quién es Jesucristo y cómo se manifestaba desde tiempos antiguos. Ya lo hizo cuando habló del pacto de Dios con Abraham. En el versículo 37, la semana pasada lo leímos, lo vamos a retomar para poder entrar bien a nuestro tema del día de hoy. Dice así la Biblia: este es Moisés que dijo a los hijos de Israel: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Así que él está hablando y les dice que entre los más grandes honores que Dios le dio a Moisés, entre los muchos honores que Dios le dio a Moisés, como cuáles, como el hacer prodigios y señales, ser libertador, ser juez de Israel, Dios le dio un honor todavía más grande: predecir, vaticinar, profetizar la llegada del profeta por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora Esteban, a partir de este versículo, enfoca su enseñanza, su discurso a la enseñanza de Moisés. Si alguien entre los que está escuchando, piensa Esteban, no se ha dado cuenta que Moisés lleva una vida paralela con Jesús, que es un paralelismo, que es un tipo Moisés de Jesús, con lo que voy a enseñarles, piensa Esteban, lo sabemos por su discurso, no va a quedar lugar a dudas. Sobre todo con el versículo 37, cuando presenta a Moisés vaticinando la llegada de Jesús como el profeta por excelencia. Una vez que les dice el Señor va a levantar un profeta, Esteban continúa, versículo 38, vamos a leerlo. Dice así: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Vamos por partes. Primero, Esteban habla acerca de que este es aquel que estuvo con la congregación. Una vez más Esteban insiste en que Moisés es aquel que trajo la ley de Dios, fue el mediador para la ley de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Separó entre el pueblo y el Señor para que el Señor le diera la ley. Cuando Dios le dio los 10 mandamientos, está hablando aquí específicamente Esteban, en el monte Sinaí. No vayas, esto viene en Éxodo 20, ya después lo lees en tu casa. El pasaje de los 10 mandamientos viene en Éxodo 20 y viene una repetición en Deuteronomio 5. Moisés estaba en la congregación. Esteban utiliza a propósito este juego de palabras. La palabra griega para congregación es eclesía, literalmente significa iglesia. El término lo utiliza Esteban no para decir que el pueblo de Israel era la iglesia netamente en el Antiguo Testamento. Es un tipo de la iglesia. ¿Se acuerda que le he enseñado en la teología del pacto? Entendemos que el pueblo de Israel es una representación. La iglesia está únicamente latente en el Antiguo Testamento y está ya patente en el Nuevo Testamento. Pero Esteban lo entiende y por eso usa este juego de palabras y dice, Moisés estaba con la eclesía, con la iglesia. Por supuesto, el término describe, lo utiliza para describir a Israel reunido como asamblea a las faldas del monte Sinaí, cuando Dios estaba dándole los 10 mandamientos a Moisés. Estos 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás el día de reposo para guardarlo. Es el mandamiento más largo de los 10. Honra a tu padre y a tu madre, no asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás y no codiciarás. ¿Por qué te menciono los 10 mandamientos?
Porque Adán, cuando pecó en el huerto del Edén, comió del fruto prohibido. Adán falló en permanecer fiel a un mandamiento explícito, pero implícitamente Adán violó los 10 mandamientos al tomar de ahí. Los 10 mandamientos son la esencia de la ley moral de Dios. Cuando tú los lees, los 10 mandamientos, y esto lo vamos a ver no este discipulado, sino en el que sigue después, vamos a ver la ley como instrumento de dominio. No podemos ser antinominianistas. La ley no ha sido abrogada, la ley tiene que seguir vigente y sigue vigente, pero ya vamos a entender de qué modo. La ley no salva, pero sigue siendo el instrumento de Dios para manifestar su carácter. ¿Cómo sabes tú cómo es Dios si nunca lo has visto? Pues vamos a ver qué dice la ley acerca de él, y ahí vas a ver su carácter. Y cuando Adán falló y comió del fruto, implícitamente violó estos 10 mandamientos. Por eso es que no fue poca cosa lo que hizo Adán. Hay alguna gente de repente, sobre todo los ateos o los que tiran al ateísmo, al agnosticismo, que te dicen: no, es que yo no puedo creer en un Dios que castiga a toda la humanidad porque comió una manzanita. No comió una manzana, la Biblia le llama fruto. Y no nada más fue el hecho de comer una manzana, fue el hecho de que Dios le dijo: mira, en este mandamiento, este único que te doy, no comas de ese árbol, está implícito mi carácter moral. Así soy, síguelo para que tú reflejes mi carácter. Y cuando Adán tomó de ese fruto, le estaba diciendo a Dios: Dios, eres mentiroso, eres adúltero, eres asesino, eres todo lo contrario de lo que tus mandamientos dicen. Por eso quiero comer de este fruto. Por eso es que no fue poca cosa lo que hizo Adán, ni mucho menos fue exagerado la disciplina de Dios. En su narración de Esteban, regresando al relato de Esteban, encontramos otro paralelismo entre Moisés y Jesús. Este ya no lo quise incluir para poder tomar, este lo podríamos incluir en la semana pasada. El teólogo F.F. Bruce dice que así como Moisés estuvo con la eclesía entonces, así como Moisés estuvo con la congregación cuando estuvieron recibiendo la ley, así Cristo está con su iglesia hoy en día cuando recibimos la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces es otro paralelismo más entre Moisés y Jesús. Este queda ya nada más como un extra. Esteban continúa y les dice: estaba Moisés con la congregación, y después el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y que hablaba con nuestros padres. Moisés no recibió la ley en el tabernáculo. Recuerde, bajó y construyó un tabernáculo donde bajó la gloria de Dios. Ahí no recibió la ley, la recibió en la cumbre del monte Sinaí. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos dice que fue precisamente en la cumbre del monte donde Moisés y 70 ancianos del Sanedrín se reunieron, escucharon la voz de Dios, los ancianos bajaron y se quedó ya solamente Moisés a recibir la ley. Esteban agrega aquí algo y nos dice que por medio del ángel. En el Antiguo Testamento tú no encuentras ningún ángel. En Éxodo 20 tú lees y dices que Dios habló directamente a Moisés. Pero hay una tradición oral de los judíos llamada la Mishnah, donde ellos dicen que no, que entre Moisés y Dios a la hora de dar la ley, Dios utilizó un ángel como mensajero, al ángel del Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay ninguna contradicción. Por eso es que Esteban todavía hace este añadido diciéndoles: oigan, yo creo hasta en la tradición oral que no está en contra totalmente de lo que está escrito. Por eso es que si tú lees en el Antiguo Testamento, tú puedes decir: oye, ¿dónde aquí en Éxodo habla de un ángel? No lo habla en Éxodo, pero la tradición durante 1500 años era en los hebreos de: estuvo Moisés, estaba Dios, pero en medio de ellos había un ángel que le llevaba la ley. Continúa Esteban y les dice: recibió palabras de vida para darnos. Tenemos que aclarar que Moisés no solamente recibió 10 mandamientos. De hecho, en total son 613 misbots o 613 mandamientos los que recibió Moisés y que le enseñó al pueblo. Esteban le llama a estos mandamientos palabras de vida. Cuando Esteban los llama así, demuestra a su audiencia que sí tiene respeto por la ley de Moisés. ¿De qué habían acusado a Esteban? No, lo que pasa es que él menosprecia la ley de Moisés. Y cuando él dice: Moisés recibió de Dios
palabras de vida. ¿Qué estaba haciendo? No, yo no para nada blasfemo de la ley. Yo respeto la ley a tal grado de que la considero palabras de vida. Conecten mientras los ventiladores, por favor. Esteban les llama palabras de vida para que su audiencia, el Sanedrín, se dé cuenta de que tiene respeto por la ley. Lo acusaron falsamente de que no la respetaba. Pero tengamos cuidado de torcer aquí la escritura al entender palabras de vida. Cuando Esteban les dice así, se refiere a que Dios dio estas leyes en forma audible. No, tampoco se refiere a que la ley es un ente viviente. Palabras de vida, lo que pasa es que la palabra que Dios habló como que se volvió vida. No es un ente viviente. Lo que pasa es que Dios habló audiblemente y por eso no se refiere a esto Esteban. No ocurrió así, la Biblia no nos dice que ocurriera así. Al contrario, lo que Moisés dijo a los israelitas es que la ley de Dios es su vida, por lo cual ellos están en condiciones de vivir plenamente delante de Dios. Creo que para nosotros que tiene tiempo que hemos renovado nuestra mente, esta no tiene mayor dificultad, pero lamentablemente hay muchas iglesias que sí tienen dificultad con esta interpretación o con interpretar esa parte de la escritura y piensan que cuando dice palabras de vida se refiere a que la palabra misma estaba viva como un ente aparte de Dios, o que la palabra es porque Dios la habló audiblemente. No es ninguna de estas dos. Se refiere a que esta palabra que vemos aquí trae vida a nuestros corazones. Una y otra vez las escrituras afirman en sí mismas que la palabra, que ellas mismas están viva y da vida. Cuando estudiamos acerca de cosmovisión bíblica, vimos varios ejemplos de cómo la palabra de Dios transformó vidas, comunidades y naciones completas. Le hablé del ejemplo de Alemania, de Holanda o los Países Bajos, de Suiza, que son los tres ejemplos para mí más impactantes acerca de cómo eran unas sociedades totalmente contrarias a Dios, cómo se fundamentaron en la palabra y a partir de ahí son unas sociedades completamente diferentes. No vayas, no por nada Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En los 10 mandamientos, Dios anunció que Él había intervenido decisiva y milagrosamente en la vida de los hebreos. Creo que hagamos algo. Quiero que me ponga mucha atención. Estamos distraídos, estamos platicando, estoy hablando al aire y no se trata de eso. Quiero que me ponga mucha atención. A partir de este momento vamos a empezar a entender muchas cosas muy importantes. Lo que quiero que entienda primero es que cuando el Señor libera al pueblo de Israel, cuando el Señor le da los 10 mandamientos a Moisés, lo que estaba anunciando el Señor es que Él interviene decisiva y milagrosamente en la vida de los seres humanos. Mucha gente cree que Dios es alguien que nos creó, que hizo el mundo, que se dio la espalda, se fue, nada más le dio cuerda con las leyes naturales y dejó ahí andando el mundo. A esto se les llama teístas o deístas. De ninguna manera es así. La Biblia nos muestra a un Dios que está al pendiente de su creación y que cuando es necesario interviene directamente para hacer cosas maravillosas en su creación. ¿Cómo lo vimos? Lo vimos cuando Dios rescata al pueblo de Israel de Egipto. Él no les ordena levantar una revuelta, Él no les ordena hacer una revolución. Él les dice: confíen en mí y yo voy a actuar con mi mano poderosa. Y es Dios quien directamente lo hace. Esta intervención de Dios es radicalmente personal. Nos deja ver que Dios se interesa personalmente por nosotros. Los eventos del Éxodo no los podemos explicar de manera convincente si pensamos que son una serie de eventos naturales e impersonales. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Se acuerda que la semana pasada vimos las 10 plagas? Bueno, las mencioné nada más y le dije que hay una página de History Channel que nos dice que el agua en sangre es porque había algas rojas y que esto y que el otro. Si nosotros no vemos verdaderamente la mano de Dios entrando, sobre todo en el Éxodo, en toda la historia de la humanidad, pero sobre todo en el Éxodo,
Si nosotros lo vemos como eventos naturales, es que hubo ceniza y fuego porque un volcán hizo explosión. Es que se abrió el Mar Rojo porque había marea baja y llegó un airecito del norte y hizo para allá el agua. Si tú empiezas a ver así el Éxodo de manera tan impersonal, no vas a entender verdaderamente lo que Dios nos habla en el libro de Éxodo. Dios nos habla en el libro de Éxodo, y se lo enseñé cuando vimos Cosmovisión. Nuestro Dios es un Dios libre. ¿Quién le dice a Dios qué hacer? Nadie. ¿A quién está sujeto Dios? ¿Y qué crees? Lo mismo quiere para su creación. Si tú nada más lo ves como, sí, pues salieron, ya. Pero cuando tú entiendes que Dios se involucró directamente en meter su mano y liberar al pueblo de Israel, te darás cuenta de lo que realmente ahí sucedió. No puedes ver los eventos del Éxodo como a un evento impersonal o como una serie de casualidades naturales. No debe de caber duda en tu mente. No tenía que caber la menor duda en la mente de los hebreos en la época de Moisés. Por eso es que Moisés, cuando viene y se presenta con Faraón, pero primero con su pueblo, Moisés no les dice: organícense, ¿cuántas armas tienen? Vamos a ver qué pasa. Moisés ya entendía perfectamente que el pueblo tenía que saber que es Dios quien está obrando ahí directamente. Por eso es que no organizó ninguna guerra de guerrillas. No tenía que caber la menor duda de que Dios los estaba liberando de Egipto. Fue tan grande la mano de Dios ahí que hasta en los pueblos vecinos no cupo la menor duda. Josué 2, 10 y 11. Deje ahí su separador. Concéntrese, yo sé que tiene un poquito de calor. Olvídese de la calor, dirían en Acapulco. Estaba leyendo y la RAE dice que no hay ningún problema, que las dos están bien dichas, la calor y el calor. No sé si sea cierto o no. Por si acaso, pues ya vamos a decirle como en Acapulco, la calor. Viví un par de años allá cuando era adolescente, por eso de repente me oye decir, sí pues. Josué 2, 10 y 11. Mucho ojo, no debe de caber duda en el pueblo de Dios de que es Dios quien interviene directamente. Tú no puedes venir, levantar tus manos. Por eso mucha gente no adora convincentemente, porque dice, ¿cómo voy a adorar a un Dios que ni se preocupa por mí? Entiéndelo, Dios se preocupa directamente por cada uno de los suyos. No los tiene en el olvido. No le dio cuerda a tu vida, te dejó andando, se fue a recibir adoración cósmica y regresará al final de los tiempos. No es así. Dios se interesa personal y decisivamente por cada uno de los suyos, y lo vemos en el libro de Éxodo. Para Dios no tenía que caber la menor duda que su pueblo entendiera que fue Él el que los liberó. No hubo ninguna casualidad, no fue un evento natural, no fue ni su propio pueblo. No les pidió que se levantaran en armas, que se organizaran en guerra de guerrillas, ni nada. Ellos tenían que saber que el que los liberaba era Dios mismo por mano de Moisés. Josué 2, 10 y 11 dice: toda aquella generación, estoy en Jueces, perdón, tanto rato esperando y porque hemos oído, ojo, mucho ojo, ¿quién estaban hablando aquí? Rahab, la ramera, una mujer de Jericó que se dedicaba a la prostitución y entendía que la gran liberación del pueblo no había sido casualidad. Ella le dice a los espías: porque hemos oído que Jehová, que el Señor, hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y por extensión, y hemos oído lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales han destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento de hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová su Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Una mujer que era prostituta, que vivía a cientos de kilómetros de distancia en un pueblo pagano llamado Jericó, ya había escuchado. ¿Y qué dice? ¿Y sabes qué? Le tenemos un miedo tremendo a tu Dios, como no tienes idea, porque tu Dios es Dios del cielo y también ¿de dónde? De abajo en la tierra. Él no está allá arriba cruzado diciendo:
Ay, pobrecitos, íralos con la pandemia. No. Y ahorita vas a ver que realmente no. Al identificarse como la fuente de su liberación, Dios declara su total soberanía. Dios quería que entendieran esto los israelitas. Oigan, yo soy la fuente de su liberación. Yo soy soberano sobre todo la creación. Un Dios que interviene en la historia no es un Dios distante. Él es un Dios de poder. Él posee el poder de cambiar a las naciones, abrir los mares, intervenir en la historia de manera directa o por medio de agentes humanos, como fue el caso de Moisés. Ningún otro Dios tiene tanto poder. Por eso es que adoramos únicamente al Dios de las Escrituras. Por eso cuando vienes deberías de adorar fervientemente, y en tu casa y en todo momento adorar fervientemente, porque ningún Dios es como el nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Versículo 39, regrese rápidamente. Dice, está todavía Esteban hablando acerca de la liberación y dice, el Señor le dio los mandamientos a Moisés. Y por eso salió esto, porque quiero que entiendas que cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, era una manera de decir, yo los liberé, ¿eh? No fue casualidad, fui yo el que los liberé. Dice, al cual, hablando todavía de Moisés, nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Esteban nos presenta nuevamente a Dios como un Dios personal, que se relaciona y se involucra íntimamente con los suyos, al decirle al Sanedrín que Dios se manifestó en el monte Sinaí. Era Dios quien había metido su mano en la historia para liberar a su pueblo de la esclavitud. Este Dios es el amo de la historia. Lo mencionamos la semana pasada. Con mano de poder humilló a los dioses egipcios. ¿Sabes por qué fueron 10 plagas? Creo que sí te lo dije la semana pasada. Si no te lo dije, te lo digo ahorita, ¿no? O te lo recuerdo. Fueron 10 plagas porque había al menos 10 dioses principales en Egipto. 9 que tenían en estatuas y que oraban a ellos, y uno con cabeza de toro. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Lo adoras a él, que muera tu ganado. Uno que era Ra, el dios del sol. ¿Y qué dijo Dios? Tinieblas, aquí nadie va a ver luz. Cada uno de los dioses de Egipto, ¿qué hizo el Señor? Lo aplastó y les dijo, aquí yo soy Dios. Y el último es el Dios hombre en la tierra. ¿Quién era el Dios hombre en la teología egipcia? El faraón. ¿Por qué cree que los tiranos siempre quieren tomar el lugar de Dios en la tierra? Adórame a mí, yo te doy, yo te ayudo, yo te hago. ¿Le suena parecido? ¿Le suena familiar? Es porque así es el corazón del ser humano, que tiende al pecado y al orgullo. Faraón tomó el lugar de Dios en Egipto y dijo, yo soy el eslabón divino entre el cielo y la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, tan poderoso eres, salva a tu hijo. ¿Y qué pasó con el hijo de Faraón? También murió. ¿Por qué hizo esto Dios de las 10 plagas? ¿Por qué no levantó una revuelta y dijo, Moisés, tú te vas a juntar con Josué, cada quien abra un frente y los vamos a llegar por el flanco, y tú vas a levantar un ejército y una emboscada? No. Más fácil, dijo Dios, yo los aplasto directamente. Si tuvo un agente humano, un profeta, que fue Moisés, ponía la vara, que es la autoridad de Dios, y decía, órale, viene la plaga. Y a esto, a riesgo de sonar facebookero, porque en Facebook está mucho esta imagen que dice, la gente está como el faraón en Egipto, temen las plagas pero no le temen a Dios. Así está hoy en día la gente, teme al coronavirus pero no le tiene temor a Dios. Y me refiero sobre todo a la gente que está en un estrés y en un pánico total. Lamentablemente, le dije, muchas iglesias piensan, no, es que con esto va a haber una gran cosecha de almas porque les vas a predicar y se van a entregar a Cristo. ¿El miedo va a ser lo que la gente crea? No. ¿Qué es lo único que hace que la gente crea? El evangelio. Predique el evangelio, que baje al corazón, y Dios, si Dios quiere, y será. Hubo una confrontación directa en Egipto. Dios frente al estado representado por el faraón en Egipto. Faraón, el falso dios de Egipto, no sobrevivió a la confrontación con el Dios de la Biblia. Así como no hubo ningún dios en Egipto capaz de detener al Señor.
La liberación del pueblo nos enseña dos grandes verdades. Primero, que el pueblo de Dios debe de recordar no invocar jamás a otro Dios. Por eso te lo estoy diciendo, porque ahorita se va a ligar. Porque ellos, en cuanto salieron, ya estaban haciendo otro Dios en un becerro de oro. La liberación nos muestra dos verdades. Primero, no debes de adorar a nadie que no sea Dios, porque nadie se compara al Dios de las Escrituras. Segunda verdad que nos enseña el Éxodo, y esta es la que quiero que te lleves fuerte en tu corazón, porque la idolatría sé que no batallas con ella, al menos no en el modelo de los egipcios o del catolicismo tal vez. La segunda verdad, que nuestro Dios nos ha dado como regalo el derecho a la libertad. Un derecho que muchos no entienden y que muchos menosprecian, y que la cosmovisión en Latinoamérica la tiene como algo secundario. Piensas y dices, pues ya con que me dejen vivir ya es ganancia. No, mijo, Dios nos hizo libres por derecho. Dios quiere criaturas libres para que, hablando en el terreno natural, en el terreno espiritual solamente hay de dos sopas: o eres esclavo de Cristo o eres esclavo del diablo, ahí no hay de otra. Pero en el terreno natural Dios aborrece la esclavitud. Son tres los derechos que Dios le ha dado a todos los seres humanos del planeta, no solamente a sus hijos, a todos aquellos que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha dado el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. El derecho a la vida lo tienes en cuanto naces, ya estás viviendo. Por eso es que el aborto también va en contra de los derechos que Dios nos dio. El derecho a la propiedad: pastor, pero no tengo nada. ¿No tienes tu cuerpo? ¿O a quién le pertenece? ¿Y no tienes tu intelecto? Mucha gente con eso ha creado imperios. ¿Sabes qué? Tengo mis manitas para trabajar y tengo una idea que desarrollar, y de la nada crean un imperio económicamente hablando. Pero el tercer derecho es el derecho a la libertad. Y cualquiera que quiera quitarnos estos derechos por el medio que sea, es un tirano que se levanta en contra de lo establecido por Dios. Así que no me digas que el Estado se preocupa por nosotros, porque nos quiere quitar un derecho fundamental que Dios nos dio. ¿Cuál es? La libertad. Ahora, no confundas, no estoy diciendo que salgas atrevidamente y que te vayas a meter a los hospitales. No. Si tú puedes guardarte en cuarentena, no hay ningún problema. Si tú puedes evitar y tomar ciertas medidas, adelante. Pero de eso a que el Estado nos obligue qué hacer, dónde salir, cuándo salir, si mi derecho a la libertad no está pisoteando tu vida o la de los demás, Dios te dice, sigue ejerciendo ese derecho. Ahí está, es tuyo. En Latinoamérica, el Estado, la cultura y la sociedad son influenciados mayormente por el marxismo. La forma de pensar en Latinoamérica, en el Estado, es marxista, y el marxista no cree en Dios. Carlos Marx fue el que dijo, la religión es el opio de todos los pueblos. Así que según Marx, un Dios que interviene directamente en la historia de su pueblo es un mito. Vaya conmigo, es más, a Éxodo 5:2. Ese también era el punto de vista de Faraón, y ese es el punto de vista de todos aquellos que te dicen, no, reunirse como iglesia no es algo esencial. ¿Sabes por qué piensa así? Porque Marx lo influencia, no la Biblia. Y a nosotros, ¿quién nos guía? Dios por medio de su palabra. Éxodo 5:2. ¿Por qué crees que no es esencial reunirnos como iglesia? Porque nuestro Estado, nuestra cultura, nuestra sociedad piensa de manera marxista, de manera socialista, como le quieras llamar, comunista, aunque no abiertamente, pero lo siembran desde pequeños. El Estado no debe de encargarse de la educación, ya se lo dije, somos nosotros los padres. El Estado adoctrina, no enseña, no educa, el Estado adoctrina. Por eso es que en prácticamente todas las escuelas en Latinoamérica, vaya, no falta ninguna en algún estado que haya un auditorio Che Guevara, o que haya un busto a Carlos Marx, o cosas así. ¿Por qué crees? Porque ¿quién nos adoctrina? El Estado no nos enseña. Y el Estado no cree en Dios. Un Estado marxista no cree en Dios. Éxodo 5:2. ¿Qué le dice el faraón? Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo le oiga. ¿Quién es Dios? ¿A poco tu Dios te va a salvar si te reúnes? ¿A poco Dios tiene importancia ahorita?
¿Y quién es Jehová para que oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco voy a obedecer, dejando ir a Israel. Por ese motivo podemos decir que cuando el Estado no le da prioridad a Dios y sus mandamientos y a los derechos otorgados a los seres humanos, es un Estado autoproclamado, ojo, Estado mesiánico. Este nombre lo utilizan los teólogos reconstruccionistas, que es a la rama de la teología reformada a la que nos adherimos. Estado mesiánico es cuando el Estado toma el lugar de Dios y dice: no necesitamos a Dios. ¿Qué necesitas? Salud, yo te ayudo. ¿Qué necesitas? Educación, yo lo hago. ¿Qué necesitas? Víveres, comida, empleo, economía. ¿Qué necesitas? Yo lo hago. Ese es un estado mesiánico, el que no reconoce que necesitamos de Dios. Un estado mesiánico es el que ha decidido tomar el lugar que solamente a Dios le corresponde. Por eso no es de sorprendernos que en medio de esta crisis, de esta pandemia, las reuniones religiosas no han sido consideradas como actividades esenciales. Para el Estado, Dios ha sido relegado no a segundo lugar, sino hasta el último plano. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo entre las iglesias mismas? Pastor, pero ¿por qué usted nada más es el que dice eso? No. Habemos varias iglesias alrededor del mundo que pensamos lo mismo. Cristianismo Bíblico de Joseph Urban piensa lo mismo. Hermano Micio de Luis Rodas en Argentina y toda su red en Latinoamérica y España piensan lo mismo. No somos la única iglesia que pensamos así. ¿Cómo lo hicieron entonces? Yo le enseñé dos cosas en Cosmovisión. Asimilación omnipresente. ¿Se acuerda qué es eso? Bombardeándote en todo momento con la información. ¿Qué pasa si prendes la tele en cualquier canal? ¿Cuál es el hashtag? Quédate en casa. ¿Qué pasa cuando le pones a la radio, a la tele, a las redes sociales? ¿Con qué te bombardean? Quédate en casa. Por eso es que no puedo decirte, lo que pasa es que nosotros somos más ungidos y hemos entendido este tipo de cosas y por la gracia de Dios no hemos caído en eso. No estoy culpando a los pastores que han caído en eso, pero cayeron en la asimilación omnipresente. Pastor, pero ¿no estará exagerando? ¿Te acuerdas que te enseñé otro término, ventana Overton? Te lo voy a explicar como te lo expliqué ese día. Tú no metes a una rana en un caldo, en un caso de agua hirviendo, porque metes a la rana y brinca. ¿Qué haces? La metes, le prendes bajito y poco a poquito que se vaya cocinando. Pastor, usted está exagerando, no nos están... ahorita no. Ahorita tal vez no nos están quitando derechos todavía o de manera más violenta, porque no van a llegar y te van a decir, ¡Hey, yo quiero ser Dios, ustedes quítense! Empiezan diciéndote, te quiero ayudar, quiero que estés bien, escúchame. Y cuando ves, tú vas dando tu libertad poquito a poquito a poquito, por medio de la asimilación omnipresente y la ventana Overton. No somos los únicos, la única generación que lo ha pasado. La generación que no entró al pueblo, a la tierra prometida del pueblo de Israel era lo mismo. Tenían una mentalidad esclavista. Ellos preferían permanecer en la esclavitud de Egipto en vez de ejercer el dominio y la libertad que Dios les había dado. Es por eso que en repetidas ocasiones iban con Moisés y le decían, queremos regresar a Egipto, extrañamos las ollas de carne de Egipto, ¿quién nos diera estar en Egipto? Ay, sí, nos maltrataban, pero al menos nos daban de comer. Mentalidad de egipcio. A estos rebeldes israelitas, Esteban les llama nuestros padres, porque eran sus antecesores de Esteban y de todos los judíos ahí físicamente presentes. Nuestros padres, les dice Esteban, no quisieron obedecer a Moisés, pero indirectamente estaban despreciando la libertad que Dios les dio. No es que Esteban quisiera darles una cátedra paso a paso de la historia de Israel en el desierto. Lo que él quería dejar bien en claro es que el pueblo no solamente rechazó a Moisés cuando dijeron, no, ya no queremos que tú seas nuestro líder. Indirectamente estaban rechazando la gracia y la libertad de Dios sobre de sus vidas. Esteban, de hecho, toca un punto en específico. No vayas en Números 14:4. Esteban habla de cuando los 12 espías regresaron de la tierra prometida. 10 dijeron, no la vamos a hacer, regresémonos a Egipto. Y solamente 2 dijeron, gigantes sí, pero no te preocupes, Dios está con nosotros. El rechazo de Israel a Moisés es un tema
recurrente en el discurso de Esteban. Ya lo aprendimos las otras semanas. Por supuesto que los israelitas no se regresaron a Egipto. Sabemos por la historia que ellos no regresaron a Egipto. Pero sí sabemos que de 20 años para arriba solamente 2 israelitas entraron a Egipto. ¿Quién y quién? Caleb y Josué. Quiero que entienda esta parte, quiero que me vea. ¿Acaso Dios regresó a su pueblo a Egipto? No, les permaneció en su libertad. ¿Pero qué hizo? Los israelitas de 20 años para arriba los trajo en el desierto dando vueltas 40 años hasta que murieron, y de 20 años para abajo son los que heredaron la tierra. Terminó esa generación y entregó la siguiente generación. Eso es un tipo de la regeneración para la vida eterna, pero también es una forma de Dios de decir: si no cambias tu cosmovisión, si no cambias tu manera de pensar, no tienes parte en la tierra prometida. Solamente 2 personas, Caleb y Josué, que eran mayores de 20 años, entraron a la tierra prometida. Regrese, versículos 40 y 41. Cuando dijeron a Aarón: haz dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, ya hasta despectivamente le hablan, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos ni qué le pasó. Entonces el pueblo hizo un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Vamos por partes. Primero, le dicen a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. A pesar de todo lo que Dios había hecho por su pueblo, por eso le dije, por eso salió esto a colación. Pero pastor, ¿por qué nos hablas de la libertad y de todo esto? Porque el pueblo seguía empecinado en seguir en Egipto. Y a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, hasta que no hicieron un becerro de oro y lo adoraron, no estuvieron tranquilos. Los ayudó rescatándolos con las 10 plagas, los ayudó cruzando el mar rojo como por tierra seca, el maná que cada día les daba, el agua para beber cuando escaseaba, los protegió del sol con una nube en el día y del frío de la intemperie con una columna de fuego en la noche. Nunca se desgastaron sus vestidos, y sin embargo, a pesar de ver la mano de Dios, los israelitas, cuando Moisés se tardó 40 días arriba en el Sinaí, se desesperaron y dijeron: ya queremos otra cosa, ¿no? A pesar de todas las maravillas que habían visto, pidieron otra cosa. No vayas, te lo dejo de tarea, en tu casa lees Éxodo capítulo 32, ahí viene todo esto. Esteban lo resume, así que lo vamos a dar resumido. Con esto dejaron de manifiesto que su fe no estaba por completo en el Dios de Israel, sino que querían seguir adorando a los ídolos de Egipto. Ellos estaban rechazando al único Dios verdadero. Por eso fue ese hincapié de que Dios mete su mano directamente en la historia. Fue una manera de hacerles ver: hey, soy el único Dios verdadero. Ninguno de esos dioses pudieron, y de todos modos adoraron a otro Dios y no al Dios verdadero. Prefirieron imágenes hechas por manos de hombre y consintieron en adorar objetos sin vida. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. No había cambiado su cosmovisión. Para que lo entendamos mejor, no habían renovado su mente. Habían visto las maravillas de Dios, pero pasó, diría mi mamá, entró por un oído y salió por el otro. No lo digirieron en su mente y dijeron: a ver, espérame. Los únicos que lo lograron hacer fueron Caleb y Josué. Tal es el caso que cuando llegaron y vieron gigantes, dijeron: gigantes, ¡pah! Allá en Egipto era todo un pueblo y no pudo. ¿Tú crees que estos 3 gigantes van a poder? Los únicos que habían renovado la mente y entendido la cosmovisión fueron Caleb y Josué. Además, los israelitas hablan palabras despectivas contra Moisés. A este Moisés, ellos saben que Moisés está arriba en el monte. Ellos saben que está esperando la ley de parte de Dios. Ellos están enterados de lo que sucede y sin embargo mienten y dicen: no sabemos qué le pasó. Perdón, ¿no sabes? Él les dijo: ancianos, vayan, díganle a la congregación que voy a estar acá arriba, que el Señor nos va a dar la ley, que de hecho ya nos habló y todo. Y después dicen: no sabemos. Se hicieron los locos.
70 ancianos de Israel, Aarón y sus 2 hijos Nadab y Abiú, subieron con Moisés al monte Sinaí. Allí vieron en las faldas del monte Sinaí la gloria de Dios, y Moisés les dijo que regresaran. Todas estas personas, 73 al menos, eran testigos que podían hablar y decirle: espérame, pueblo, no, ¿cómo crees? La gloria de Dios es tremenda, hubieras visto lo que estaba ahí. Y es más, aguántate, Moisés ahorita regresa, solamente fue por la ley. Pero aún así, nunca abrieron la boca, rehusaron hablar acerca de ello. En este estado de ánimo, de impaciencia, los israelitas deliberadamente quebrantaron el pacto que Dios había hecho con ellos, especialmente con Abraham, su padre espiritual. Despreciaron las maravillosas promesas que Dios les había hecho. Rechazaron aceptar y guardar la ley de Dios. No podía ser una escena más patética la que encontramos aquí. En la cumbre del monte, el Señor dándole la ley a Moisés directamente, y abajo en las faldas, el pueblo haciéndose un ídolo de oro porque estaban desesperados. Con esta ilustración de la historia judía, Esteban le recuerda un capítulo que el Sanedrín ya quería olvidar. Casi no lo enseñaban y decían: eso nos da vergüenza, y qué pena que mis papás hayan hecho eso. No quiero a papás, así les decían mis padres, hablando de mis ascendientes, hayan hecho eso, ya no me quiero acordar. Pero Esteban se los recuerda, pone delante de ellos este incidente para mostrarles una vez más el pecado descarado del pueblo de Israel. ¿Cuál era ese pecado? Ya te lo dije: rechazar a Dios y reemplazarlo por un ídolo, sea quien sea. ¿Qué ídolo fue? Fue un becerro. La Biblia no nos dice que fue directamente Aarón quien hizo el becerro. De hecho nos dicen, entre comillas, porque fue lo que le dijeron a Moisés: no, si nada más trajimos nuestras cosas de oro, las echamos y mira lo que salió. Ay, qué casualidad, un becerro. Era nada más una forma de autojustificarse. Los estudiosos asumen que los israelitas hicieron el becerro primero en madera y con el oro lo recubrieron, porque cuando Moisés baja y les destruye su ídolo y lo echa al fuego, la Biblia dice que se deshizo hasta el polvo. Entonces, si fuera oro sólido nada más, no se hubiera hecho polvo. Por eso es que muchos creen que era madera recubierta con oro para que se hiciera polvo. Ofrecieron sacrificio a este ídolo y se regocijaron en este becerro. El becerro, ahora mucho ojo antes de que se me olvide, el becerro representaba fertilidad. Ellos querían ser fértiles. ¿Por qué? Porque los israelitas deliberadamente desobedecieron a Dios, hicieron esta imagen y la adoraron. Dice, es más, vamos, Éxodo 32:6. Dice: comiendo, bebiendo y regocijándose. Éxodo 32:6. Para que veas el grado de ignominia, el grado de maldad en el pueblo de Israel. Y antes de que los empieces a criticar en tu corazón, espérame, que cuando acabemos esta aplicación va a ser confrontarnos, no estaremos como ellos. Así que no digas: chale, se pasan. De hecho, no digas chale, se oye gacho, ya se lo he dicho. No digas se pasa, voy a creer. Tú viste cómo Dios te liberó de la esclavitud del pecado, tú viste la mano de Dios en tu vida. ¿Por qué entonces regresas a las prácticas que antes hacías? Y si no puedo decir amén, aunque sea diga ay. Éxodo 32:6 dice: y al día siguiente de que hicieron el becerro, madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. En el griego que cita Esteban, la palabra regocijarse significa una celebración que se prolongó por largo tiempo. Muchos estudiosos, por eso te decía lo del becerro significa fertilidad, creen que realmente se trataba de una celebración con tintes sexuales. ¿Qué es lo que estaba pasando? Si tú lees el relato, Josué le dice a Moisés: oiga, Señor, se oye voz de júbilo. Y les dice: no, esa no es voz de júbilo, esa voz que se oye es de regocijo y perversidad. ¿Por qué? Porque muy probablemente el pueblo de Israel se fue a organizar una orgía. Así debajo cayeron.
Por eso levantaron un becerro que significa fertilidad. Ya vamos a ser fértiles. Ahora sí, vamos a darle vuelo a nuestro pecado sexual. Versículos 42 y 43, terminamos ya. Hechos 7, 42 y 43. Ya son los dos que terminamos el día de hoy, la enseñanza de Moisés. Y Dios se apartó y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron víctima y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaban el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Renfán, figuras que se hicieron para adorarlas. Aquí falta por tanto, los transportaré más allá de Babilonia. Terminamos ya, no se desespere. Primero, el juicio de Dios. ¿Qué vemos aquí en estos últimos dos versículos que vamos a estudiar? Primero, el juicio de Dios. En este punto Esteban ya se separa de la historia de Israel y ahora se mete a los profetas menores para dejar bien en claro que el pecado tenía que traer una consecuencia de parte de Dios. Dios se apartó, dice Esteban, pero no tenemos que entender como que, bueno, entonces ya no quieres nada, no me meto contigo. No, Dios estaba tan disgustado que entonces Él lo que hizo fue permitir que en la disciplina ellos vivieran lo que tenían que vivir. Por eso es que Esteban dice, los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo. Vemos un paralelismo de Esteban con Pablo en Romanos. Vaya a Romanos 1:24. El juicio de Dios. Y ten mucho cuidado, iglesia. No vaya a ser que Dios te lleve a juicio por disciplina, no porque te castigue, tú eres su hijo, quiero creerlo, pero te lleve a juicio y diga, ok, quieres tus propios caminos, ándate en ellos. Y si tú vas por tu propio camino, híjole, te lo digo por experiencia, te lo dijo Esteban, te lo dice Moisés, te lo va a decir ahorita Pablo. Ay, no, prefiero los caminos del Señor. Dice, los entregó a que rindieran culto. Romanos 1:24 al 28. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en el deseo de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que va contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, muy parecido a lo que pasó con Israel ahí, cuando hicieron el becerro de oro, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué hizo el Señor con el pueblo? Le dijo, ok, te va mi juicio. Mi juicio es que quito mi mano de gracia de ti, que quito mi mano de tu corazón de detenerte y haz todo lo que tengas en tu corazón. Y en nuestro corazón es perverso, engañoso y malvado. Si Dios quita su mano de detenerte, quién sabe dónde vayas a terminar, hermano. Te digo un ejemplo. Lo acaba de decir Pablo. Hubo hombres en la antigüedad que dijeron, sí, yo quiero mi sexualidad como yo quiera, no te metas, Dios. Y Dios dijo, ok, me quito. ¿Y qué hicieron esos hombres? Se echaron con otros hombres. Empezó el homosexualismo. Dios no creó homosexuales ni crea homosexuales, pero si tú no quieres nada con la ley de Dios en tu sexualidad, no te sorprenda que termines haciendo aberraciones como el bestialismo, como el homosexualismo, como el lesbianismo. Los ejércitos del cielo de los cuales habla Esteban se refiere al sol, a la luna y a las estrellas, que Israel adoraba en secreto primeramente. Pero si tú lees el libro de Ezequiel y el libro de Jeremías, llegó el momento en que entraban al templo y ellos tenían que estar de frente al altar. Se daban vuelta al altar, se hincaban cuando salía el sol y se empezaban a adorar al sol. Primero lo habían hecho en secreto, después ya les valía que todos vieran su pecado y delante de todo el pueblo adoraban a los ídolos del cielo.
Esteban después cita un registro histórico, dice en el libro de los profetas. ¿Por qué le dice así? Vamos mientras, Amós 5, 25 al 27. Porque para los hebreos su canon, el libro de los profetas menores, que son 12 profetas, es uno solo. Ellos no dicen, ve Amós 5:12 o 5:25, perdón. Ellos dicen el rollo de los profetas, donde dice y ya empiezan a citarte la escritura. Amós 5:25 al 27. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? ¿Sí sabía dónde estaba o buscó en el índice? Sea sincero. En mi celular. No, así no se vale. No haga trampa, traiga su Biblia física. Apréndase los libros de la Biblia, léalos todos una y otra vez y verá cómo su vida es transformada, gloriosa, milagrosa y maravillosamente para la gloria de Dios. Amós 5, 25 al 27. Vamos a leerlo, vamos a guardar silencio. Dice así la escritura. Me ofrecieron sacrificio y ofrenda en el desierto en 40 años, casa de Israel. Aquí el profeta Amós, está Dios hablando por boca del profeta Amós y está haciendo una pregunta retórica. Ya sabemos que sí lo hicieron, pero el Señor hace una pregunta retórica y hasta cierto punto sarcástica, porque dice, ¿me ofrecieron sacrificio? Pues sí me ofrecieron, pero al mismo tiempo ofrecían sacrificio a otros dioses. A mí, dice Dios, su sacrificio no valía nada, porque por fuera, ay, el tabernáculo, aquí está mi Dios, y por dentro en su corazón, ay, la reina del cielo, la luna, las estrellas, ojalá y me cuiden. Para Dios, por eso plantea esta pregunta retórica y hasta sarcástica. Dice, me ofrecieron sacrificio y ofrenda en el desierto en 40 años, casa de Israel. Antes bien, llevaban el tabernáculo, haciendo un paralelismo en sí. Llevaban mi tabernáculo, pero al mismo tiempo en su corazón llevaban el tabernáculo de Moloch y de Kiun, ídolos de la estrella de sus dioses que se hicieron. Les haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. En este pasaje el profeta revela el disgusto que tenía Dios con el pueblo de Israel. No solamente lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Cientos de años después, aún Dios todavía les dice, oigan, quiero recordarles algo. Cuando estaban en el desierto, ustedes de labios me honraban, pero su corazón hacía ídolos. Oh, sí, Moisés, pero destruimos el becerro. No hablo del becerro nada más. Hablo de que aunque me ofrecían sacrificio en el tabernáculo, en sus casas y sobre todo en sus corazones, todavía traían a Egipto ahí. Esteban hace esta mención también para demostrarles a los del Sanedrín que el Dios de la Escritura, que el Dios Rey soberano sigue siendo eso, Rey soberano del universo, le adoremos o no le adoremos, o aunque adoremos solo de labios para afuera. Por eso es que Esteban le recalca y les dice, es un privilegio adorar siempre a nuestro Dios libertador. Esteban termina cambiando un poquito el sentido de las palabras. Regreses más a Hechos, ya dejamos aquí. Si se fija, cambia un poquito. Aquí donde dice Babilonia, aquí donde dice Renfán, no lo dice, lo cambia un poquito. Vamos a tratar de guardar silencio, por favor. Dice, llevaron el tabernáculo de Moloch y la estrella de Renfán, figuras que hicieron para adorarlas. En Amós, en el original nos dice que eran Moloch y Kinuín. Ya lo hemos entendido antes, no es que hay una contradicción, son diferentes formas de nombrar a estos dioses. Esteban además únicamente lo que quiere es señalar la idolatría, no quiere entrar de lleno en específico exactamente a quién estaban adorando. Los pasajes, en este pasaje, Moloch y Renfán
Son las únicas veces que los encontramos. Moloc era el dios cananita, fenicio del cielo y del sol. ¿Se acuerda? Es al dios el que tenía sus brazos extendidos, lo calentaban a rojo vivo y dejaban a caer los niños sobre los brazos, así vivos los niños a rojo vivo. Ese es Moloc. Y Renfán era una representación de Saturno. En resumen, ambos hablan de adoración a cuerpos celestes que siguen vigentes en la actualidad, pero más sofisticado. Saturno es el dios que está detrás del Alá de los musulmanes. Ya después veríamos esto. Si tú te metes a estudiar acerca del dios de los musulmanes, Alá, la media luna creciente, no es otro que Saturno el que está detrás de ellos. Y Moloch sigue siendo el dios del aborto, el cual Planet Parenthood sigue siendo su altar. El Señor termina diciendo que hay una sentencia: los transportaré más allá de Damasco. Esteban, ya que había vivido, ya que esa historia había pasado, él dice específicamente los llevó a Babilonia. Por eso es que Esteban cambia el sentido de las palabras, porque Esteban ya sabía la historia, ya se había cumplido, y Esteban dice no nada más allá de Damasco, específicamente se cumplió en Babilonia. Quiero que cierre sus ojos, vamos a terminar ya. Cierre sus ojos. Quiero que entienda dos cosas. La primera, en el área práctica de su vida natural, de su vida espiritual, de su vida personal, quise decir no natural, de su vida personal. Quiero que se lleve esta enseñanza en una forma práctica en su vida personal. No podemos poner solamente en tela de juicio al pueblo de Israel y no ponernos nosotros también bajo la misma lente, bajo la misma óptica. Tienes que escudriñar tu vida y darte cuenta si no estarás actuando como el pueblo de Israel. No necesariamente en el área de adorar ídolos como tal, de barro, de oro, de hacerte un becerro de oro, pero sí de que haya algo más importante en tu vida que no sea el Señor Jesucristo. Para términos teológicos, eso es idolatría. Mucha gente piensa, soy cristiano, ya no soy idólatra porque ya no tengo cuadritos de barro y de yeso y cuadritos de madera colgados en la casa. Tiene razón, al menos yo ya no los tengo de ningún santo, de ninguna virgen. De hecho nunca los tuve, mi mamá desde muy pequeño los quitó, pero puede ser que ya no tengas esos ídolos de barro. Pero si algo en tu vida es más importante que el Señor Jesucristo, si algo le inviertes más tiempo, más dedicación, más vida, más dinero, más de todo, ese algo es el ídolo de tu vida. Tienes que tener cuidado de no estar en idolatría como lo estuvo el pueblo de Israel, porque los vemos y decimos, ¿cómo pues posible? Dios hizo tantas cosas y aún así cayeron. Pues con nosotros no es lo contrario. ¿De dónde nos rescató? ¿De qué manera de vivir estábamos? ¿Cómo íbamos directo al precipicio espiritualmente? ¿Cómo hemos entendido tantas y tan buenas enseñanzas doctrinales que han renovado nuestra mente? Y sin embargo, hay algo que ocupe más el lugar de Cristo en nuestra vida, pues no estamos tan diferentes de ellos. Acuérdate, para ellos en esa época era relativamente normal ver ese tipo de prodigios. Aún los sabios, los magos en Egipto imitaron un par de milagros. La serpiente, su vara de ellos también se convirtió en serpiente. Entonces no es que no estuvieran acostumbrados a ver milagros, por eso es que no podemos ser tan crueles con ellos. Sobre todo quiero que entiendas eso, ponte tú en su lugar y piensa si no has estado obrando de la misma manera. La segunda aplicación que quiero que nos llevemos el día de hoy, te lo enseñé en Cosmovisión y toqué mucho de la enseñanza de hoy en Cosmovisión, te diste cuenta, y después nos sesgamos nuevamente o nos salimos nuevamente, ya no llevaba el tema, pero sí quiero que recuerdes que uno de los pilares en una cosmovisión bíblica es que hay un conflicto entre Dios y Satanás. No es una lucha mano a mano, ya te lo he explicado. Dios es infinitamente más poderoso, todopoderoso, y Satanás solamente tiene el poder que Dios le da. Pero si tú no entiendes que desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia nos habla de este conflicto entre las fuerzas del bien de nuestro Dios y las fuerzas del mal dirigidas por Satanás, si tú le restas importancia al plan de Satanás, ¿y cuál es el plan de Satanás? Seguir vendiendo la mentira original. Adora a alguien que no sea Dios. Ese es su plan.
Si lo hace, te lo expliqué en Cosmovisión, por medio de George Soros, si lo hace por medio de AMLO, si lo hace por el medio que sea, si ellos saben o no lo saben, tal vez ellos únicamente piensan en su bien económico, únicamente piensan en poder, o tal vez sí le rinden sacrificios a Satanás y sí saben que es la cabra la que está ahí, no lo sé, ni tú lo sabes y no podemos saberlo a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que si ellos no son hijos de Dios y no lo son, van a estar en contra de nuestro Dios. Se van a levantar en contra de nuestro Dios, siempre van a querer hacer las cosas humanamente, y el humanismo únicamente es la mentira original, pero en otro paquete. Puedes adorar a alguien más que no sea Dios, adórense ustedes, ustedes son lo que importan, y no es así. El único digno de adorar es nuestro Dios. Entonces ten mucho cuidado, por eso toqué el tema, por eso lo llevamos por ahí. La Biblia de hecho nos hablaba el día de hoy, nos llevó por ahí. Cuando el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud en Egipto, Dios les da los 10 mandamientos. Ambos eventos son una manera de Dios de decirles: miren, soy el único que tiene poder, soy el único que soy digno de adorar, y soy un Dios libertador. Quiero libertad para los míos. Hubo esclavitud hace 500 años, apenas en 1810 se abolió aquí en México la esclavitud, hace 200 años, y aún hoy en día hay esclavitud en varios países. ¿Sabes quiénes fueron los primeros en iniciar movimientos antiesclavos? Cristianos que entendían esta verdad, que no puedes hacer esclavo a alguien que está hecho y semejanza e imagen de Dios. Tan es así que en los países donde hay libertad de culto, donde hay libertad en toda la extensión de la palabra, puede haber catolicismo, puede haber cristianismo, puede haber iglesia satánica, y no los van a coartar ni se los van a prohibir. Dios nos dio esa libertad. Ahora, no significa que no van a dar cuentas delante de Dios por la libertad que les dio. ¿Y cómo lo sabemos? Porque por eso les dio inmediatamente después de la libertad la ley, para que supieran cómo conducirse. Ten mucho cuidado entonces, amado hermano, vámonos con esto, cierra tus ojos y vamos a orar. Que estés criticando al pueblo de Israel, pero tú estés en idolatría, que algo sea más importante que Cristo para ti, y que pierdas de vista que hay un conflicto cósmico y que se opone al reino de Dios de una u otra manera, ya sea a sabiendas, ya sea que sabe que sirve a Satanás, o ya sea pensando que nos va a liberar y que nos va a ayudar bonito. Pero si no son hijos de Dios, si no tienen cosmovisión bíblica, solamente hay una opción, se oponen al reino de Dios, no hay más, porque el conflicto es entre dos reinos, no son 3 ni 4 reinos. Vamos a orar y a dar gracias a nuestro Dios y a decirle: Señor y Dios, maravilloso Espíritu Santo, tú fuiste quien inspiró la palabra escrita, fuiste tú quien inspiró las palabras en boca de Esteban, fuiste tú quien inspiró a Lucas para recopilar esas palabras, y eres tú el único que puede iluminar ahora estas palabras en nuestros corazones. Porque ya no, mi palabra obviamente no es inspirada, lo que acabo de predicar hoy no es inspirado, nunca estaré a ese nivel, no puedo blasfemar y decir que tú sigues inspirando la escritura, pero lo que sí sabemos es que tú nos iluminas por medio de la escritura, y es lo que te rogamos el día de hoy, Señor, que ilumines tu palabra en nuestros corazones, que nos hagas atesorar esos 3 grandes derechos que nos has dado: nuestra vida, nuestra propiedad y nuestra libertad. En este caso, nuestra libertad de ejercer nuestro culto, nuestra obediencia voluntaria, nuestro culto racional, dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Señor, transforma nuestra manera de entender las cosas por medio de esta palabra, renueva nuestra mente, cambia nuestra cosmovisión, es nuestra oración, Señor. No para jactarnos, no para humillar a alguien, no para sentirnos mejor que los demás, simple y sencillamente para glorificarte, para que así como a través de los siglos has levantado siempre bastiones, has levantado siempre fortalezas que se oponen al avance del reino de las tinieblas, hoy podamos ser